Paz y gozo en Cristo Jesús. Dios los bendiga a todos. Que la gracia y paz de Dios sea con todos ustedes en toda verdad y en amor en Cristo Jesús. Por la bondad y paz de Dios estamos aquí presentes para poder transmitir este tema que el Señor Jesús nos ha dispuesto a nuestros corazones, que es acerca de lo que es el entendimiento. Entre ello es ver ya la palabra por palabra para poder captar de mejor manera lo que es el entendimiento según la palabra de Dios y asimismo que nos pueda llevar a la práctica o asimismo, como lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de Dianoia, para poder discernir y entender y analizar cada cosa para poder llevarla a meditar, ¿verdad? Entonces, por esta causa, hoy vamos a ver la palabra noema, que es la última palabra de los sustantivos, y también, en este caso, la última palabra en griego que se relaciona con entendimiento. Por lo cual vamos a orar para dar inicio y para dar lugar a lo que nos corresponde el día de hoy. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, porque eres nuestro Rey, eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador, eres nuestro amigo, nuestro apoyo, nuestro consuelo, nuestra paciencia, aquel que nos da la fuerza para seguir adelante, y por eso nos abocamos a ti hoy para solicitud por ayuda, declarando que la palabra dice que nos acerquemos con confianza delante del trono de la gracia para el oportuno socorro. Por eso hoy venimos con confianza para agradecerte y para pedir tu ayuda en la suministración de este tema conforme a tu palabra, para que lo hagamos como tú necesites que lo hagamos y para que las personas que nos oigan puedan recibir la palabra, que pueda ser cimentada en el corazón, puedan entender, porque tú abrirías su entendimiento para que puedan dar fruto al ciento por uno. Te le damos las gracias, amado Rey, por todo el amor, por toda la bendición, por toda la gracia, por toda la paz que haces a nuestras vidas. Bendito Dios, entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia, declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre bendito de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces, como mencionábamos, tenemos hoy lo que es la palabra, perdón, perdón. Entonces, como mencionaba, tenemos hoy la palabra noema, que es la última palabra del griego, ¿verdad?, que va relacionado a entendimiento. En este caso, ya mencionamos de que hay ciertas diferencias con las otras palabras que también se utilizan, como lo que es dianoia, sunesis y nous, que también vamos a hoy a comentar sus diferencias, inclusive en esta definición de noema, porque regularmente nos entraría esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre todas las sustantivos utilizados para entendimiento? Porque para nosotros en el español es entendimiento, pero en el griego ya hace esas definiciones o especificaciones, en este caso lo que es noema, que noema viene siendo un poquito más específico o detallado con relación a nous, y eso lo vamos a aclarar también el día de hoy, ¿verdad? También hay otras connotaciones en lo que corresponde a la Biblia con relación a lo que es noema, y vamos a verlo hoy para poder entrar en esa especificación. Y siempre también recordando que todo lo que estamos comenzando a ver o lo que hemos estado viendo viene con relación a lo que hemos venido hablando del reino de los cielos, entre uno de ellos tocando la parábola del sembrador y el escenario junto al camino, ya que el escenario junto al camino se centra prácticamente en lo que es el entendimiento. Por lo cual hemos visto la serie de temas, tanto que nos impide leer, que son 10 temas aproximadamente. También para tener una claridad, por así mencionarlo, de qué es el entendimiento, también si nosotros ya examinamos a nosotros mismos, vemos de que al ver estas palabras, si lo hacemos o no lo hacemos, porque a veces, como dice la palabra, por naturaleza hacemos lo que es de la ley. Hay algunas cosas que sí la hemos estado haciendo y algunas cosas que podemos ver que nos pueden hacer falta para complementar el entendimiento, ¿verdad? Por eso hemos visto las palabras en hebreo sakal, pin, yada, que son verbos. También en este caso la palabra vina, tebun, masquil, que son sustantivos. Y luego del lado del griego tenemos lo que es ginosco, epiginosco, aistanomai, eido, noeo, suniemi, puntanomai, akou, delo, enfanizó, semaino y agnoeo, que todos esos son verbos en el griego, que prácticamente todo lo que acabo de mencionar en el griego es una forma de decir entender algo. Pero si nos damos cuenta es mucho más detallado y específico lo que nos dice en el griego a lo que nos menciona a veces en el hebreo, ya que en el griego también para entender algo no solo se hace por medio de la mente o recolectar información, sino que se hace a través también de los sentidos, como lo que mencionamos de Histanomai. Bueno, con relación al objetivo ya hemos visto que tenemos sunetos, epistemón, dus noetos, asunetos.
Entonces son adjetivos y luego entramos con lo que son los sustantivos, que es sunesis, dianoia, nous y noema. En el caso de pleroforia sunesis, que ya lo vimos que es un caso específico con relación a lo que ha colocado el diccionario Bain, que realmente pleroforia no es una palabra como tal de entendimiento, sino que lo agrega a sunesis para dar un sentido de plenitud de entendimiento. Muy bien, entonces como mencionamos, hoy nos centraremos en lo que es noema. Entonces, para recordar y cimentar, tenemos Mateo 13:19, que es donde nos hemos estado enfocando para tratar esta situación del entendimiento, que es la explicación que Jesús da relacionado, a lo que es junto al escenario, junto al camino. Dice de la siguiente manera: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces vemos que aquí dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, si nos damos cuenta, aquí habla de junto al camino y también lo que corresponde al entendimiento. Muy bien. Entonces ya mencionamos que en Marcos, Mateo y Lucas ahí está la explicación de junto al camino, específicamente Marcos 4:15, Mateo 13:19 y Lucas 8:12. Al reunir los cuatro tenemos esta generalidad: 1, personas que oyen; 2, no entienden la palabra; 3, la palabra es quitada; y 4, no crean y se salvan. Ahora, entraremos a las definiciones. Ya hemos mencionado que tenemos diccionario Strong Concordance, que es un diccionario de concordancias; diccionario Bain, que es un diccionario expositivo; y diccionario Thayer, un diccionario de definición. Muy bien, entonces veremos ahorita la palabra noema, que es la 3540. Lo pueden encontrar tanto en el diccionario Strong Concordance, Bain, Thayer, o en algunos de los otros, porque el sistema de números Strong es muy conocido y muy usado. Entonces nos dice acá que la palabra noema viene de noeo, que es la 3539, que es percepción, es decir, propósito, o por implicación, intelecto, disposición en sí mismo. Se ha traducido como pensamiento, sentido, entendimiento o maquinación. Ahora, el diccionario Bain lo hace o lo menciona como pensamiento plan. Esto es cuando se verifica la entrada o artículo dentro del grupo de entendimiento. Lo colocan como pensamiento plan. Se traduce entendimiento en 2 Corintios 3:14 y 2 Corintios 4:4. Y aquí nos dice véase pensamiento y sentido. Pero, aunque aquí nos dice que veamos pensamiento y sentido, hay otro artículo o otra entrada en el diccionario Bain sobre lo que es noema, pero es sobre lo que corresponde a maquinación. Vimos en el diccionario Strong que se ha traducido en unos casos como maquinación. Entonces, en este caso en particular hay una entrada específica para noema con relación a maquinación que dice de la siguiente manera: denota pensamiento, aquello que es meditado. Y aquí dice noeo, entender, comprender. De ahí propósito, maquinación. Se traduce maquinaciones en 2 Corintios 2:11, entendimiento en 2 Corintios 3:14, 2 Corintios 4:4 y pensamiento en 2 Corintios 10:5. Sentidos en 2 Corintios 11:3, pensamientos en Filipenses 4:7, y aquí se ve entendimiento, pensamiento y sentimiento. Pero lo interesante también de maquinación es de que cuando se habla de maquinación, aunque también se habla de un pensamiento, un propósito, como lo está mencionando acá, pero va relacionado mayormente hacia lo malo. No necesariamente lo hace con un buen sentido, como por ejemplo uno dice, yo tengo este pensamiento, sino cuando se habla de maquinación hace acerca relacionado de algo malo. Es decir, yo tengo este pensamiento, pero malo. Y ahorita también lo vamos a ver en los versículos relacionados en la palabra, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora veamos aquí noema, en el diccionario Thayer dice: 1, percepción mental o pensamiento; 2, un propósito maligno, que es lo que mencionamos con maquinación. Es decir, que si encerráramos este 2 como una palabra, un propósito maligno, esto de acá sería prácticamente maquinación. Ok, dice 3, aquello que piensa la mente, pensamiento o propósitos. Muy bien, entonces,
Ahora veamos aquí qué dice la escritura. Antes de entrar un poquito a qué dice la escritura con también respecto a las definiciones que estamos viendo con relación a noema, como ya mencionamos, hay otras palabras que es nous, dianoia y también sunesis con relación a todo esto. Porque los cuatro hablan de entendimiento, pero cada quien tiene un enfoque diferente. Obviamente, la palabra como tal no lo dice, sino que a veces nos lo puede decir el contexto, o también en algunos otros escritos nos da una mayor precisión, por así decirlo, de lo que es noema. Entonces, para poder comprender un poquito lo que es noema, vamos a colocar aquí un ejemplo más o menos como de una casa, para poder comprender un poquito más lo que es noema. Entonces, como mencionábamos, tenemos nous, que es lo que vimos la semana pasada, que hablamos que nous es un entendimiento prácticamente general, que una persona tenga un entendimiento sobre algo que se le está explicando. Por eso hablamos de la parábola del sembrador, que entendemos de que lo que Dios quiere es que demos fruto. Si vemos el caso de Romanos 12:2, Dios quiere que renovemos nuestro entendimiento. Es una forma de entenderlo. Si lo veamos en el caso, por ejemplo, de alguien que quiere hacer una casa, yo puedo venir y le digo a una persona que es un arquitecto, le digo, mira, yo quiero una casa que tal vez esté en la playa o esté en la ciudad, y me gustaría que fuera de esta y esta manera. Yo le puedo dar una descripción de lo que a mí me puede gustar. El arquitecto puede entender la idea general de cómo lo quiero, en qué lugar va a estar, y conforme a eso, él ya tiene una idea y tiene algo entendido. Él me puede decir, mira, ¿te gustaría que fuese así, así y de esta manera? Yo le digo, sí, creo que me has entendido la idea. Ese sería el nous, ¿verdad? Entender lo que quiero. Y de una manera general. Noema viene siendo algo como que ya el arquitecto, sabiendo la idea general, él comienza a elaborar prácticamente el plan y el diseño de esa casa. Entonces él ya tiene, al tener la idea general, basado en esa idea, comienza a trabajar sobre los planos de la casa y sobre el diseño de la casa. De ahí entraría, por así decirlo, lo que es dianoia. Dianoia, que es lo que vimos también la semana pasada, para elaborar los planes de trabajo, por así mencionarlo, es decir, basado ya en el plan de la casa y en el diseño de la casa. Ella trabajaría en el plan paso a paso de cómo realizar las cosas. ¿Qué se debería que hacer primero? ¿Qué se debería hacer después? ¿En qué momento? ¿Qué se compra? Todo eso. Y por último, entraríamos a lo que sería la palabra sunesis, que esto nos haría ya como que las personas que trabajan en la obra como albañiles, carpinteros, fontanería, ya la aplicación de todo lo que se mencionó con nous, noema y dianoia para llevarlo a la práctica. Esa prácticamente sería un resumen de las cuatro cosas que vimos. Entonces vemos que claramente noema se basa más en un detalle de lo que es el entendimiento general. Es decir, como que ya las manifestaciones del planes o diseños que se tienen en la mente, por eso que se ha traducido como pensamientos o maquinaciones. Porque una maquinación prácticamente es un plan de elaboración o una estrategia, en este caso hacia algo malo. Y por eso vamos a ver en estos versículos de la Biblia, y mencioné esto para que cuando veamos los versículos de la Biblia podamos comprender por qué se habla de maquinaciones, ¿verdad? Es decir, los planes de maldad o las estrategias de maldad que el enemigo tiene acerca de nosotros o en contra de nosotros, ¿verdad? Entonces, por esa razón entra noema, como ya una planificación, como una estrategia, como algo más específico de lo que podría ser un entendimiento general. Por eso mencionábamos la diferencia, más o menos pusimos nous y noema, como en su momento hablamos de ginosco y epiginosco. Ginosco hacía referencia a un conocimiento general y epiginosco a un conocimiento más detallado o profundo. En este caso, nous y noema más o menos sería algo similar. Ahora, veamos aquí noema en las concordancias de la Biblia, es decir, ¿dónde lo podemos encontrar? No hay muchos lugares en donde se encuentra, y por esa razón coloqué aquí todos, ¿verdad? Dice aquí, maquinaciones en 2 Corintios 2:11. Entendimiento en 2 Corintios 3:14 y 4:4. 3, como pensamiento se ha traducido en 2 Corintios 10:5 y en Filipenses 4:7. Y punto 4, sentidos en 2 Corintios 11:3.
hay algo bastante importante a resaltar con relación a lo que es noema. Mientras estaba revisando las concordancias, donde se encuentra, prácticamente la mayoría de usos de noema se encuentra en 2 Corintios y únicamente en Filipenses 4:7. Es decir, que prácticamente todo el contexto de noema se encuentra en 2 Corintios. Es muy usado esta parte por la forma en la cual el apóstol Pablo está explicando, por así mencionarlo, de cómo el enemigo opera, no solo en el creyente, sino en los no creyentes. Entonces, no necesariamente también está utilizar la palabra noema en un capítulo concreto o en dos, ¿verdad? Sino que está distribuido en todo 2 Corintios. Por lo cual vamos a leer los versículos relacionados a ello para que podamos comprender de alguna manera a qué se quiere referir, ¿verdad? Y por eso mencionaba las maquinaciones o los pensamientos, como pensamientos en el sentido de los planes que a veces nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces vemos aquí en 2 Corintios 2:11, dice de la siguiente manera: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, como mencionaba aquí, maquinaciones. Entonces, hacíamos referencia que una maquinación es un plan o una estrategia para hacer algo malo. Pero también algo resaltar acá con relación a noema, y es de que cuando vayamos a ver ahorita los versículos de noema, vamos a darnos cuenta que la mayoría de las veces que se menciona noema, es decir, en el caso del griego, en el español, cuando vamos a ver la palabra, vamos a darnos cuenta que regularmente está en plural. Cuando vimos otras palabras como nous o dianoia, o en el caso también de sunesis, que es en el griego, las palabras regularmente eran en singular, es decir, y que Dios os dé sabiduría e inteligencia. Entonces, en esos puntos, o cuando hablabas, amarás al Señor con todo tu entendimiento, o amarás al Señor con toda tu mente, o yo colocaré en vuestra mente y en vuestro corazón. Todas esas palabras hacían referencia a un sentido singular, pero en el caso de noema, cuando vamos a ver los versículos, la mayoría habla de plural. ¿Por qué menciono esto? Y alguien dirá, pues, este detalle, ¿qué me puede servir? Es lo que mencionaba acerca de nous, ¿verdad? Como entendimiento. De que nous hace referencia a un entendimiento general, pero noema ya algo más específico. Es decir, de que de algo general, como por ejemplo el caso de la parábola del sembrador, que hablamos de el terreno que es junto al camino, lo que es pedregales, espinos o buena tierra, nosotros cuando nos plantean la parábola del sembrador, entendemos de alguna manera en términos generales lo que Dios quiere transmitir. Pero noema ya se basaría en lo que en parte estamos haciendo, de enfocarnos en junto al camino, cómo se hace, qué podría hacer para que no caiga yo en eso. También espinos y pedregales ya son 4 cosas diferentes. Entonces nosotros nos podemos adentrar en cada escenario específicamente y entender el plan del enemigo, cómo opera, pero a su vez también cómo poder resolverlo. Entonces ahí hablamos, aunque la parábola del sembrador sea un singular, vemos de que tiene 4 puntos que ya son escenarios. Entonces ya hablamos de un plural. Entonces en este caso, cuando habla de maquinaciones, entendemos de que el enemigo sabemos que quiere apartarnos de Cristo. Entendemos que el enemigo es lo contrario a Dios. Entendemos de alguna manera el contexto general de Satanás, por así mencionarlo, que es el enemigo o el adversario de Dios. Pero cuando habla de maquinaciones, en el sentido de que no ignoramos los entendimientos, por así decirlo, del enemigo, o los pensamientos del enemigo, ya entendemos de que él hace lo malo. Pero cuando ya se habla de maquinaciones, o el apóstol Pablo hace referencia, no ignoramos sus maquinaciones, es decir, de que entendemos la forma que él opera, en las diferentes formas de cómo él puede atacar. Si lo traemos en un sentido de guerra espiritual, ya sabemos de qué manera específica nos va a atacar según ciertos escenarios, ¿verdad? Hagamos de cuenta, por ejemplo, que el enemigo podría usar a una persona para atacarnos a nosotros. Algo así como lo que pasó entre Pedro y Jesús, que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás.
El enemigo también podría usar otras ministraciones de tinieblas, que aquí también se van a ver cuando dice que Satanás entenebreció el entendimiento de los incrédulos. Entonces vemos cómo sabemos de que el enemigo sí está atacando, pero utiliza diferentes cosas que prácticamente el apóstol Pablo dice que él no está ignorando la forma de que el enemigo opera. Es decir, que él ya conoce los planes, por así decirlo, de guerra de Satanás y también sabe cómo contrarrestar esos planes de tinieblas de Satanás. En este contexto, las maquinaciones. Entonces, ciertamente nosotros sabemos que Satanás ataca o el diablo, los demonios, pero a veces no sabemos de qué manera está atacándonos. Trayéndolo un poquito más a entender esto, podríamos resaltar Efesios capítulo 6, cuando habla acerca de la armadura de Dios. Cada mención que el apóstol habla de la armadura de Dios, está hablando de una manera de ataque del enemigo y cómo contrarrestarlo con la parte de la armadura. Por ejemplo, cuando dice, colocaos el cinto de la verdad. ¿Por qué? Porque el enemigo ataca con la mentira o con engaños. Cuando también menciona la Biblia que dice que tomemos el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque el enemigo también ataca con pensamientos hacia nuestra mente o con argumentaciones para que nosotros nos centremos en ese otro pensamiento y nos haga apartarnos de la verdad. Entonces, con el yelmo de la salvación, que es el meditar en Jesucristo y este crucificado, nos ayudaría a evitar ese ataque del enemigo. Cuando habla de él, en la coraza de justicia, el enemigo trabaja por medio de la injusticia. En este caso es que no perdonemos a alguien. Si nosotros perdonamos a alguien que es parte de la justicia de Dios, vamos a nosotros poder vencer este tipo de maquinación. Entonces, si nos damos cuenta, la armadura de Dios habla de diversas partes de protección, pero es por la forma en cual Él ataca, ya sea que a la mente, ya sea al corazón, ya sea a nuestra fe, ya sea en nuestro modo de andar, porque cuando dice colocaos el calzado presto para el evangelio de la paz, no habla necesariamente que uno vaya a predicar, sino que habla de nuestra forma de vida, que una de las cosas que el enemigo utiliza para nosotros atacarnos es colocando afán en nuestra vida. Por eso habla de colocarnos el evangelio presto para la paz. Y cuando habla de paz es que caminemos en la paz. Por eso cuando Jesús menciona en Mateo 6, cuando dice buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, antes de eso, es decir, para que Jesús llegara a decirles eso, comienza, dice, por nada estéis afanosos, sino sea, perdón, que por nada tenéis afanes y no busquéis qué vestir o qué comer, porque eso lo hacen los gentiles. Y habla de las aflicciones y las preocupaciones. Y después dice, buscad primeramente el reino. Entonces nos da a entender de que la forma de vida de Dios es conforme a su reino, es decir, el evangelio de la paz. Pero la forma de vida de caminar en el no creyente es de afán y preocupaciones. Entonces vemos ahí cómo el enemigo utiliza sus maquinaciones, sus planes, y él prácticamente en ese pase, en esa especificación de Efesios, nos está hablando de las diferentes maquinaciones, pero en este caso cómo detenerlas con la armadura de Dios. Entonces, por eso mencionaba los entendimientos, cómo opera, cuáles son los planes del enemigo, cómo es que él lo hace. Y mucho de lo que habla ahorita 2 Corintios hace ese punto de referencia, cómo el enemigo busca atacar mi entendimiento, mi forma de caminar en Cristo, pero que también yo tengo que entender cómo él opera para saber cómo contrarrestarlo en las diferentes medidas. Ahora vemos aquí en 2 Corintios 3:14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ok, entonces aquí otra vez dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Entonces aquí habla de que hay un entendimiento que se endurece. Ya mencionamos de que no estamos hablando únicamente del punto general de entender algo. En este caso, cuando hablamos acerca de lo que es el nuevo pacto y el antiguo pacto, de que uno entienda que hay algo nuevo, que Dios nos ha dado una nueva gloria, sino entender específicamente en cada parte de la palabra cómo es de que ha cambiado este nuevo pacto. ¿Por qué? Porque tanto 2 Corintios, Gálatas, Colosas o algunos otros han recibido ataques de parte del enemigo de introducir otro tipo de doctrinas mezclando prácticamente la judía con lo que es el nuevo pacto, es decir, mezclar pactos. Entonces,
como ellos no han querido entrar totalmente en la verdad, el entendimiento ha quedado endurecido para ellos y por lo tanto quieren mezclar las cosas. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. 2 Corintios capítulo 4, 3, 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vemos de que lo que hace el enemigo, o aquí dice el Dios de este siglo, es cegar el entendimiento de los incrédulos. La palabra cegar aquí también se hace referencia a oscurecer, es decir, que oscurece el entendimiento de ellos. Si lo pudiéramos traer un ejemplo, es que cuando la Biblia habla acerca de o seguiréis a Mamón o seguiréis a Dios, ¿a qué señor van a servir? Entonces, ¿qué pasa? El enemigo muestra una forma de operar en el mundo como tal, que todo se mueve a través del dinero. Por consecuencia, al mostrarle al mundo ese tipo de movimiento, ese tipo de vida, por consecuencia la gente busca entender que todo opera conforme al dinero. Entonces la persona, por lo tanto, busca maneras de trabajo, de estudios o diferentes cosas, porque él de alguna manera entiende cómo aparentemente se mueve el mundo. Pero ya cuando venimos a la palabra de Dios, Dios nos enseña y dice, venid y comprad sin dinero. Entonces prácticamente le cambia la manera de entender y de operar a las personas, porque dice, bueno, ¿cómo le hago en Cristo ahora si dice que vengo y que compre sin dinero? ¿Por qué? Porque Dios no necesariamente necesita el dinero para hacer o no hacer algo. Él necesita de su gloria y de su poder. Pero a veces nosotros, por el enemigo que nos ha cegado por la manera de vida que teníamos, nos ha sembrado entendimiento, es decir, nos lo ha oscurecido, no nos ha mostrado realmente cómo debería de hacerse. Y por eso cuando ya viene en Cristo, Dios nos revela la verdadera forma de hacer las cosas. Por eso dice la Biblia que el mundo nos da paz, pero Jesús nos da una paz no como la del mundo. ¿Por qué? Porque alguien tiene un arma en su cajón, por eso tal vez él sale a la calle con el arma y dice, bueno, cualquier persona que me quiera hacer daño, le meto un par de disparos, ¿verdad? Pero cuando uno sale a la calle en Cristo Jesús, la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces vemos cómo el oscurecimiento o la ceguera que el enemigo o el entendimiento a causa de cómo operan las cosas, le da un entendimiento a la persona y esa persona ahora opera o hace algo según ese entendimiento oscurecido. ¿Por qué? Porque ahora opera según violencia o según soberbia y otro tipo de cosas. Entonces el enemigo está buscando cegar a las personas y por esta razón Dios ha traído la luz del evangelio. ¿Para qué? Para que nosotros se nos quite esta oscuridad. Por eso sí, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y por esa razón aquí también menciona otro pasaje, 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, en este caso en particular, habla de que nuestro pensamiento lo redirijamos a Cristo, es decir, de que lo que nosotros pensamos y entendemos, que realmente busquemos cómo debería ser en Cristo. Un ejemplo acá que lo podríamos, por así decirlo, alinear con esta parte de acá, es el caso de Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Bernabé querían ir a predicar el evangelio. Es decir, ellos basados en su pensamiento, su entendimiento de las cosas que la Biblia dice, ir y predicar el evangelio, o ir y hacer discípulos, ellos fueron a cierta región. Pero ya bajo ese sentido, lo que hace el Espíritu Santo es impedírselos para que ellos no vayan a ese lugar, y se lo impide 2 veces. Es decir que nuestra forma de pensar, nuestro entendimiento de las cosas, inclusive de Dios, no necesariamente están alineadas con el Espíritu Santo. Y por eso que el Espíritu Santo lo que hace es como reacomodarnos hacia lo que Él necesita que hagamos plenamente. Por eso que luego aparece una visión que le dice que había un macedonio que dijo, ven y pasen por acá. Entonces, ¿en qué sentido? Que nuestro pensamiento, ciertamente nosotros podemos tener cierto concepto de Dios o cierto entendimiento de cómo son las cosas de Dios,
pero es mejor pedir al Señor que todo lo que hagamos sea para su obediencia. ¿Por qué? Porque a veces nuestro pensamiento queda corto, ¿verdad? Por eso la Biblia, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, así como es del cielo a la tierra, así son mis pensamientos acerca de vosotros. Entonces nosotros podemos tener un tipo de conocimiento de Dios o un pensamiento, pero siempre debemos someterlo y buscarlo que sea plenamente en la obediencia del Señor Jesucristo. Ok, ahora algo también importante en este versículo, dice también, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, por eso aquí hablamos de los argumentos. ¿Para qué es estos argumentos? Porque esos argumentos buscan moldear nuestra forma de entender las cosas en el Evangelio o las cosas de Dios. Por eso cada persona, y tanto creyente o no creyente, se debe tener cuidado, o nosotros debemos tener mucho cuidado cuando escuchemos un creyente o un no creyente de lo que están explicando, porque nos pueden desviar de del verdadero enfoque que Dios nos quiere brindar a nosotros. Por eso hay que tener cuidado cuando uno escucha predicaciones o debates que a veces se hacen en redes sociales, porque pueden desviar nuestro entendimiento, pueden llevarnos a un concepto diferente o inclusive distraernos de lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Es decir, a veces se quiere dar argumentos de la existencia de Dios por medio de eso, argumentos. Y ahí es donde entra el apóstol Pablo, si no estoy mal, en Romanos 5 Corintios, donde dice que no llegó él con vana palabrería o con argumentos solamente, sino con demostraciones de poder en el Espíritu, para que su fe no estuviera basada en vana sabiduría, sino que estuviera cimentado en el poder de Dios. Entonces, por esa razón hay que tener cuidado, porque a veces nos podemos ir más por argumentaciones, que no significa que no se haga, porque el apóstol Pablo dice, yo no solo vengo con palabra, sino también vine con poder. Entonces, en este caso, por esta razón es que hay que entender realmente la manera de operar de Dios, para que nosotros nos alineemos con eso. El mundo, o tanto en luz como en tinieblas, nos va a querer encerrar en su forma de argumentar o de hacer las cosas. Y por eso hay que tener cuidado en ese punto. Entonces, vamos a avanzar aquí, 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces aquí hablamos otra parte también del enemigo que habla que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, no habla de mi sentido o mi entendimiento, o ya que la palabra sentidos aquí es noema, que habla de entendimiento o pensamiento, vuestros entendimientos, si lo queremos llamar de esa manera, o vuestros sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces aquí habla de que tenemos que estar bien cimentados en la verdad, porque si no seremos engañados. Y por esa razón es de que la Biblia nos enseña a nosotros a escudriñar las Escrituras o a meditar, o como lo hemos visto los días domingo con el caso de Lucas, a conocer bien la verdad, para estar bien cimentados en la verdad y no ser movidos. Porque hay otro pasaje que también habla de que aquellos personas que pueden ser movidos por cualquier viento de doctrina. O como también se ha hablado acerca del caso de Mateo capítulo 7, si no estoy mal, del versículo 23 en adelante, cuando Jesús habla de aquel que cimienta su casa sobre la roca y aquel que coloca su casa sobre la arena. El que la coloca sobre la piedra es aquel que escucha y hace lo que le fue dicho, pero el que cimienta sobre la arena es solo aquel que oye, pero no pone en práctica las palabras de Cristo. Entonces nosotros aquí nos habla de que el enemigo va a buscar engañarnos o hacernos cambiar conforme a nuestro entendimiento, que es más o menos lo que sucedió en el libro de Gálatas. Porque en el libro de Gálatas el apóstol Pablo menciona y dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que se apartaran del camino de Cristo crucificado? Es decir, que le dieron ciertas argumentaciones, le dieron ciertos conceptos o entendimientos a este pueblo de Gálatas, o lo que la iglesia que estaba en Gálatas, para trastornar o cambiar su forma de pensar, su entendimiento o sus sentidos. Por lo tanto, ellos se desviaron del camino de la fe y comenzaron a tomar otro rumbo. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que estar atentos, como también
el apóstol Pedro lo ha dicho, dice, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento. ¿En qué sentido? De estar atentos, de estar activos, de no descuidarnos en ese sentido. Y posiblemente si nosotros no maduramos, podemos ser llevados cautivos. Y menciono esto porque en la carta de 2 Corintios, el apóstol Pablo le dice a los de 2 Corintios, como a niños os hablo. Es decir, que por ser niños fueron engañados, fueron llevados cautivos. Por esa razón, la Biblia nos enseña a nosotros que debemos buscar la madurez. Y entre la madurez también es entender a saber cómo opera el enemigo, para nosotros saber cómo cuidarnos de esas acechanzas del enemigo, ya que en el caso de Efesios constantemente habla acerca de las acechanzas del diablo o las artimañas del error con el cual el enemigo va a querer enlazarnos. Si nosotros no nos fortalecemos, no crecemos, puede ser fácilmente cautivado nuestros sentidos. Y también por esa razón tenemos que tener mucho cuidado. Por eso dice la palabra, y aquellos teniendo comezón de oír, fueron seducidos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que estamos oyendo y también orar al Espíritu Santo para saber qué es lo que debemos oír según dónde estemos. Nosotros queremos a veces conocer muchas cosas, que no significa que esté mal, pero en nuestra medida de conocimiento, en el sentido de lo que yo soy, en este caso yo soy Juan José, yo debería conocer y preguntarle a Dios qué es lo que necesito aprender. ¿Para qué? Porque a veces uno tiene curiosidad, es otra cosa, podría uno irse hacia esos conocimientos y el enemigo va a buscar seducirnos, va a buscar, por así decirlo, meter la cizaña juntamente con el trigo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros de qué estamos oyendo, inclusive de la manera que estamos leyendo la Biblia, para centrarnos en lo que el Espíritu Santo necesita que aprendamos. ¿Por qué? Porque así estaremos bien centrados, porque realmente es lo que necesitamos, no necesariamente lo que nosotros queremos. Y por eso nos ayudará, por así decirlo, porque estamos en el camino de Dios, en el sentido de lo que Él quiere enseñarnos y quiere guiarnos para alcanzar la madurez. Por esa razón, inclusive en la carta de 2 Corintios, que también la estuve leyendo para entender de una manera general el punto del apóstol Pablo con respecto a este caso, los sentidos o de las maquinaciones o los argumentos. Y es porque el apóstol Pablo, si no se llama en el capítulo 2 de 2 Corintios, dice, y nosotros no hemos dicho o escrito más de lo que podéis entender, para que ellos estuvieran bien cimentados en las cosas de la verdad y lo que pudieran recibir, y no dice, por así decirlo, más allá en otros casos, ¿verdad? Que podría generar confusión o que pueda ser difícil de explicar, como también lo menciona el libro de Hebreos. Entonces, por esta causa hay que tener mucho cuidado y, como dice la palabra, conformarnos a la palabra de Dios. Porque a veces las personas, cuando no nos conformamos a la palabra, a veces buscamos otras fuentes, ¿verdad? Esto lo menciona también en Timoteo, cuando el apóstol Pablo dice, confórmense a la palabra de Dios, y ellos, por no haberse conformado, tomaron otro rumbo, es decir, que fueron a buscar otros tipos de conocimiento y por eso fueron llevados cautivos. Entonces el enemigo va a buscar, como dice la palabra, con astucia, con cierto tipo de revelaciones, otro tipo de cosas, para cautivar a las personas. Y voy a poner un ejemplo. A veces nosotros, por querer buscar la verdad, por ejemplo, vamos a buscar el hebreo, etcétera, pero el enemigo puede querer introducirnos ciertas culturas, tal vez judías, o algunas otras cuestiones que podrían ser un poquito más profundas, como por ejemplo, tal vez misterios rabínicos, y nosotros por querer buscar una verdad y esas fuentes nos podemos ser cautivados, como lo que ahora se conoce como los judaizantes, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se nos está presentando para saber si es el enemigo que viene con artimañas de error o realmente es una verdad de Cristo que se nos quiere presentar, ¿verdad? Ahora, Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces aquí hay algo importante que dice pensamientos, otra vez como lo mencionaba en plural. Y esto, vuelvo a repetir, esto es noema, porque dice que Dios va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos o nuestra forma de entender en Cristo Jesús. Porque esto es importante, porque en el pasaje anterior habla de que por nada estéis afanosos,
sino presentad vuestras oraciones delante del Señor, con toda oración, ruego y súplica, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, después de hacerlo, guardará vuestra mente y vuestros corazones. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros tenemos una manera de entender que Dios nos ha hablado, es decir, Dios nos ha hablado y nos ha dicho a nosotros algo, y lo entendemos. Basado en lo que entendemos, operamos. En este caso, hagamos de cuenta que Dios nos dice a nosotros que oremos porque Él va a proveer, y lo hemos entendido. Como el caso de Abraham, cuando sube al monte, dice, Isaac le dice, ¿y dónde está el cordero o dónde está el carnero para el sacrificio? Y Abraham dice, Dios proveerá de algo para el sacrificio. Entonces le está marcando algo, él tiene una fe sobre algo, y obviamente esa fe se manifestó cuando ya iban a implementar el sacrificio sobre Isaac. Sobre eso, él va sobre una medida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno entra en el Evangelio y uno tiene una fe de saber que Dios va a proveer o Dios va a darnos algo, según la oración en la cual estamos cimentados, el enemigo va a buscar sobre esas preocupaciones y sobre ese tipo de mentalidad hacernos cambiar en su entendimiento. Es decir, que hagamos de cuenta que puede ser que nosotros estemos orando, ya llevamos 2 meses y la respuesta no viene. El enemigo puede introducirse y decir, mira, ya viste que Dios no está haciendo o no te ha contestado o no te oye, y comienzan diferente cantidad de pensamientos a decirnos a nosotros que Dios no nos contesta, que Dios no nos escucha y una serie de temas. Entonces, ¿qué pasa? Eso cambia el entendimiento de la persona, y por eso la persona dice, no, es que Dios a mí no me quiere, el Dios tiene sus favoritos, y más aún a veces cuando uno escucha un testimonio, ¿verdad? Que dice, es que yo oré y vino alguien y me dio en los segundos o en los minutos algo, ¿verdad? Y la persona tal vez se frustra y dice, pero a mí Dios de plano no me quiere, y él sí lo quiere porque a él en el momento se lo dieron a mí, ya llevo 2 meses, 4 meses orando y no viene nada, ¿verdad? Pero es porque a veces no hemos entendido otras cosas de la palabra, y una de las cosas principales para poder guardar nuestro entendimiento en Cristo Jesús es a través de la oración y también a través de la fe. Por eso dice que vuestra oración sea oída, es decir, que nosotros tengamos la fe de que esa oración ya llegó delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que si uno continúa en oración, va a ser guardado nuestro entendimiento en Cristo. Caso contrario, va a ser muy fácilmente que el enemigo meta esas cizañas o meta esas manifestaciones. Pero también tenemos por consecuencia seguir moldeando ese entendimiento con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos explica y nos enseña de que hay cosas espirituales en lo espiritual que pueden estarnos afectando. Por ejemplo, el caso de Daniel, que estuvo prácticamente 21 días orando para que la respuesta de Dios viniera, pero la respuesta ya había sido dada en el instante. El enemigo se interpuso, por así mencionarlo, para que esa oración no sea contestada. Entonces, a veces cuando uno entiende eso en la palabra, sabe que es el enemigo que está inmiscuyéndose, por lo cual mi oración aparentemente no ha sido contestada. Pero la orden ya ha sido dada. El problema está de que están deteniendo a los mensajeros. Hablo de mensajeros porque no estamos hablando únicamente de ángeles o algo por el estilo, sino que Dios a veces utiliza a sus ministros, y a veces esos ministros tienen guerras espirituales, tienen problemas para poder llevar el mensaje que Dios quiere darles a las personas, ¿verdad? Por esa razón, lo que va a ayudar a guardar nuestro entendimiento, es decir, nuestra forma de pensar conforme a la verdad de Cristo y no ser, por así decirlo, arrastrado hacia una incredulidad, es la continuidad de la oración, como en el caso de Daniel, que continuó orando y continuó orando y continuó orando. ¿Para qué? Para que no sea trastocado su entendimiento, sino que lo llevaron a una plenitud de entendimiento mayor. Por eso que hay personas que se apartan porque lo que hacen es dejan de orar, dejan de esperar en la respuesta, o no han tenido fe de que su respuesta ha sido oída. Inclusive en ciertos momentos a veces llega Dios a darnos a entender que no tenemos que dejar de orar, o darnos a entender que nos está escuchando, pero no necesariamente va a ser en nuestro tiempo, sino que va a ser en su tiempo. Recordemos que a veces nosotros pedimos según lo que creemos, pero Dios, por su sabiduría y por su entendimiento, nos va a responder conforme a Él. Pero si nos damos cuenta, Él va a buscar guardar, o por medio de la oración y la palabra de Dios, vamos a guardar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque el enemigo está
bajo esas maquinaciones o bajo esas otras cosas. ¿Para qué? Para tratar de dañar o trastornar nuestra forma de pensar. Entonces, vamos a regresar acá para dar finalización a la parte de lo que es noema. Solo voy a borrar aquí. Ok, entonces como estamos viendo aquí, para finalizar con la parte noema, hemos visto cómo, según lo que vemos en 2 Corintios, el enemigo está muy activo para llegar a atacar nuestra forma de entender o la forma de que nosotros pensamos las diferentes cosas en Dios. Cómo va a buscar desviarnos en ese sentido. Y por esta misma razón, nosotros debemos esforzarnos no solo en tener un entendimiento de Dios de una manera general, porque eso es de donde venimos hablando, ¿verdad? Sino que tenemos que tener un conocimiento específico de la manera que Dios opera en sus diferentes dimensiones. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos lidiar contra las operaciones de error también de las tinieblas. Si nosotros, no solo de una manera general, sino también de una manera específica de los diferentes puntos, comenzamos a entender las cosas del Señor, va a ser mucho más fácil. Y va tanto en el sentido de que nosotros vamos a poder ser, uno, saber cómo aplicar bien las verdades de Dios. Dos, también asimismo saber cómo lidiar contra las operaciones de error, así como lo mencionaba Pablo, que dice que él no ignoraba las obras de tinieblas, sino que él sabía cómo contrarrestarlas. Por eso también en otro caso él dice, y yo sé dónde golpear y no golpeo como al aire. Entonces, por esta razón, si tenemos un conocimiento general de algo, ya por ejemplo, digamos que nosotros que Dios es bueno, o que Dios es mi sanador, o que Dios es mi consejero, o que Dios es mi pastor, que es algo que también muchos de nosotros decimos, que Jehová es mi pastor. La pregunta sería, ¿cómo entendería de una manera más específica que Dios es mi pastor? ¿Para qué? Para no ser guiado por tinieblas, para no ser engañado de la manera que a veces está engañando a las personas. Por ejemplo, una de ellas es la doctrina de la prosperidad, donde le pueden decir a alguien que Jehová es su pastor y que nada le va a faltar y por eso le va a dar riquezas, ¿verdad? Pero personalmente, con relación a Jehová mi pastor, que cuando yo meditaba un poquito sobre ello, y decía, Jehová mi pastor nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Para mí personalmente esos delicados pastos donde me hace descansar es su palabra. Es decir, como que la palabra fuera un lugar muy bello, un lugar donde alguien se pueda alimentar y que yo como oveja de Dios, Dios me lleva su palabra para poder reposar en esos delicados pastos, que es su palabra, donde yo puedo descansar y hallar la paz. Entonces, por esa razón, cuando vienen los ataques o las dificultades o los diferentes problemas, entonces yo, si quiero descansar porque estoy atribulado, me voy hacia la palabra, porque el concepto de entendimiento que Dios me ha dado ha sido que yo puedo reposar en su palabra. Entonces, cuando vienen las circunstancias adversas y diferentes dificultades, yo me voy hacia su palabra. Si la palabra me dice a mí que Él es mi pastor y que nada me faltará, por consecuencia, yo sé de que Él me puede dar en ese momento de tribulación un espíritu de oración. ¿Por qué? Porque para poder sobrellevar las cosas diarias de la vida, necesito orar. Y por consecuencia, si nada me faltará, sé que en medio de la dificultad no me va a faltar el espíritu de oración para poder orar y para poder sobrellevar las cosas, ¿verdad? Entonces vemos de que ese es un entendimiento noema en el sentido de que yo sé que Él es mi pastor, esa es mi generalidad. Pero también sé de que en noema, es decir, en la forma del plan de Él para mi vida, en las diferentes formas, ya sea como los verdes pastos o que no me faltará un espíritu de oración, y en las otras diferentes causas que podemos utilizar el Salmo 23 sobre cada aspecto, ¿verdad? Uno ya puede entenderlo y sabe cómo ser guiado hacia ello. No estoy, ahorita ni siquiera toqué cosas terrenales de que nada me faltará en el sentido económico o algo así, sino que estoy hablando de puros aspectos espirituales con la verdad de Dios. Entonces, si uno logra aplicar eso, va a llegar a alcanzar o vencer cosas que el enemigo atiende, porque cuando, por ejemplo, uno tiene deudas o problemas, dice, mira, que Jehová es tu pastor y no te faltará, y mira, te falta para pagar esto, te falta para pagar lo otro, te falta esto, te falta lo otro. Entonces el enemigo comienza a atacar para cambiar el entender, y después hay personas, por eso dice, sí, es que yo le he orado a Dios y a mí no me ha proveído, y eso que dice la Biblia son mentiras, etcétera, ¿verdad? Pero es porque el enemigo busca por argumentos,
por planificaciones, por estrategias, hacer caer a las personas. Por eso aquí hay personas que se han desviado de la verdad porque no hemos comprendido de buena manera el plan de Dios o la manera que Dios opera. Tal vez lo hemos visto de una manera tal vez general, pero necesitamos ser un poquito más detallados y específicos a la hora de conocer cómo Dios hace las cosas, ¿verdad? O hace sus planes para nosotros. Entonces ya entendemos y basado con ese entendimiento nosotros caminamos, porque confiamos en Él. Ya tenemos una noción de cómo Él opera, de cómo Él hace, pero también sabemos cómo opera el enemigo y sabemos de que si viene un ataque, no ignoramos de que es el enemigo. Tampoco ignoramos de que puede ser Dios que hace algo en nuestra vida. Y esa es una de las, por así decirlo, las capacidades que tenía el apóstol Pablo con relación a, a la voluntad de Dios, porque él sabía cuando había algo de parte de Dios que le estaba impidiendo hacer, él sabía cuando era parte de Satanás que le impedía hacer, y cuando había algo en sus convicciones que también lo impedía hacerlo. Y eso lo vemos mayormente, por ejemplo, en la carta de los Romanos, también en Primera Tesalonicenses, cuando en Primera Tesalonicenses él dice que Satanás le ha impedido, en otros casos dice porque Dios todavía no me ha abierto puerta, en Romanos, si no estoy mal, y también en otro caso dice, y yo no he ido porque aún no he completado mi misión con respecto a la región que me ha sido encomendada de evangelizar. Entonces él ya tenía, él sabía claramente la voluntad de Dios, que uno tiene que seguirla, pero también sabía qué impedía o qué lo movía o qué no lo movía para poder cumplirla. Entonces en ese aspecto se mueve Noema. Pero como vimos en 2 Corintios, habla de mucho cómo el enemigo está operando, en cómo puede operar en la mente del creyente, como en el no creyente, para que no haga la voluntad del Señor. Pero todo por eso nos rige al entendimiento de este nuevo pacto o esta nueva forma de vida a nuestro Señor Jesús, y por ende también podemos orar conforme a lo que ya hemos visto con otros aspectos, porque decía que habían oscurecido la mentalidad del incrédulo o inclusive de nosotros, pero también la palabra dice en Efesios capítulo 1, 17 al 18, que si pedimos sabiduría y revelación serán iluminado nuestro entendimiento. Entonces vemos ahí que ya podemos nosotros saber cómo contrarrestar lo que el enemigo está queriendo hacer con nosotros y con otros. Entonces yo puedo orar también, Señor, provee un espíritu de sabiduría y revelación a tal persona que tal vez tiene una ceguera o un oscurecimiento de entendimiento. ¿Para qué? Para que sea iluminado su entendimiento y pueda conocer a qué ha sido llamado. Entonces vemos esta especificación, como vuelvo a repetir, del caso de Nous o Noema en este caso, y lo que hemos visto ya con Dianoia y con Sunesis, que prácticamente son los sustantivos o algunos le llaman nombres que se utilizan en el griego para lo que corresponde a un entendimiento, ¿verdad? Por eso también pusimos el ejemplo de la casa, también lo podemos traer a nuestra propia vida, por eso pusimos ejemplos la vez pasada con respecto a Romanos, o también la parábola del sembrador, que involucra diferentes cosas. Entonces, para finalizar, también vamos a orar para que el Señor nos ayude a entrar en esta forma de entender las cosas, ¿verdad? Ya que, o por lo menos en mi caso en particular, cuando estaba viendo, estudiando un poquito la semana pasada sobre todas estas diferencias de Nous, Noema, Dianoia y Sunesis, para mí fue algo, por así, un impacto, porque entendí por qué era que hacía cosas y por qué no las hacía. Particularmente en lo secular, yo era una persona que era, por decir, muy dianoia, es decir, analizaba, discernía y hacía muchas cosas, pero no sabía cómo llevarlas a la práctica. Es decir, que prácticamente en términos de sunesis, entendimiento sunesis, no era aplicable, no lo aplicaba. Era más que todo de analizar, de discernir o ver y verificar, pero no necesariamente llevar a práctica. Y obviamente eso afecta también cuando uno entra en el Evangelio. Meditando en esto que estamos viendo, entendí por qué en este caso yo era de esta manera. Es decir, que yo solo estaba usando, es como que uno tiene un brazo derecho y un brazo izquierdo y que uno solo usa el brazo derecho, ¿verdad? Y no logra usar uno el brazo izquierdo. Entonces, de alguna manera vi eso y eso me ayudó para entender otras cosas. Por eso, de alguna manera, es este caso, ¿verdad? En el caso también de Noema. Y también, por ejemplo, cuando Dios nos habla a nosotros y nos enseña, por ejemplo, este es el último ejemplo que voy a mencionar, con respecto al Cristo. Es decir, nosotros entendemos que tenemos un Cristo, es decir, al Mesías, a Jesús. Pero eso es nuestro conocimiento general, es decir, nuestro nous, ¿verdad? Sabemos que hay un Mesías, un Cristo que vino a salvar. Y eso lo entendemos muy bien.
Pero ya viéndolo dentro de otro punto, cuando vemos el caso de Noema sobre el sentido de lo que podría ser eh, el Cristo o el Mesías o el ungido como un rey, o el ungido como un sacerdote, o el ungido como un profeta, ya eso cambia la perspectiva de cuando vemos al Mesías. Es decir, cuando veríamos, alguien podría ver un Mesías profeta, de cómo anuncia, de cómo habla la señal de su venida y otros aspectos que Dios ha marcado como Jesús como un profeta. Algunos otros esperaban a un Mesías, a lo David, por así mencionarlo, como vemos con ese hijo de David, ten misericordia de mí. Y otros podían ver a un Mesías en un término más sacerdotal, en el sentido de aquel que intercede por toda una nación. Entonces, pero si involucramos todos esos tres en el plan profético para nuestras vidas, también obviamente eso nos ayuda a concebir nuestra manera como hijos, porque nosotros somos cristianos, ¿verdad? Sería, como algunos mencionan, pequeños cristos o ungidos, que deberíamos movernos bajo esas tres voluntades, sacerdotal, profética y de principado o reinado. Entonces, en ese aspecto hablaría del noema, en el sentido de que ciertamente tengo una concepción general de un Cristo o del Mesías, pero al traerlo un noema o un sentido más de entendimiento más específico, yo podría entender a Jesús como un profeta, a Jesús como un rey, a Jesús como un sacerdote y poder identificarlo en las escrituras como Él está ejerciendo o moviéndose como profeta, como rey y como sacerdote. Alguien dirá, ¿y para qué quiero saber eso? Lo entiendo porque la Biblia dice que el apóstol Pablo menciona, imitadme a mí así como yo imito a Cristo. Entonces yo debería ver a Cristo y debería imitarlo proféticamente, debería imitarlo como un rey, debería imitarlo como un sacerdote, en el sentido de que el sacerdote se compadece y por lo tanto puede interceder por otros. El rey camina bajo la sabiduría de cual le fue encomendada y el profeta camina bajo la confianza en la palabra de la cual le ha sido brindada y que necesita transmitir a otros. Por lo cual vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que nosotros ciertamente, si tenemos algo general en nosotros, que Dios ya nos ha dado inclusive, podemos entrarnos un poquito más específicamente sobre ello, pero también, bajo lo que hemos visto, es de que si sabemos que el enemigo ataca, también deberíamos introducirnos en el aprendizaje, no solo que ataca, sino de qué manera ataca, para también saber cómo contrarrestarlo, como lo mencionamos en su momento, como en el caso de Efesios capítulo 6, lo que menciona sobre la armadura de Dios. Entonces vamos a orar y que el Señor nos ayude para poder ser fieles a su verdad y poder caminar según su estatuto. Padre bendito, en nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti. Hemos entendido de alguna manera, Padre, que cuando nos habla de la palabra noema o el entendimiento noema, hace referencia a ser más específico, más detallado en el aspecto del entendimiento. En esta causa yo quiero entender de qué manera me está atacando el enemigo, porque no quiero ignorar su maquinación o su plan o su estrategia en contra de mí, para así saber cómo contrarrestarlo. Y si yo logro ser libre y logro saber, podré hablar y mencionar de la manera como ataca no solo a mí, sino a otras personas conforme a las artimañas del error. Por otro lado, también quiero conocer de una manera más específica o más precisa de ti, de tu manera de pensar, como tu palabra menciona, que dice, haya esta misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Asimismo quiero tener ese mismo noema o ese mismo entendimiento, de un entendimiento profético, de un entendimiento de un profeta, el entendimiento de un rey, el entendimiento de un sacerdote, para llevar a cabo lo que es mi vida en Cristo Jesús. También, Padre bendito, te pido que guardes nuestro entendimiento, que nos ayude a ser cuidadosos para no meternos en cosas que pueden, por argumento, por espíritu o por astucia del enemigo, pueda llevarme a mí a un engaño y me desvíe en mi entendimiento, por lo cual yo necesito que mi entendimiento sea guardado. Te lo pido en Cristo Jesús, Padre bendito, te damos las gracias porque eres fiel y verdadero, porque tu verdad y tu fidelidad es constante en nuestras vidas. Entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia, pidiendo un auxilio para que nosotros podamos comprender de mejor manera y asimismo llevar a cabo todo lo que tú nos dices y nos diriges en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador.
Padre, venimos delante de ti entregándote nuestro corazón. Hemos entendido que hemos fallado, que hemos pecado, que nos hemos desviado de la verdad. Queremos hoy que tú nos ayudes y nos auxilies para que nosotros seamos fieles a tu verdad. Permítenos hoy ser constantes en ti, ser verdaderos en ti, y reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, declarando que tú lo has resucitado entre los muertos y que no tenemos otro intermediario, otro mediador, sino únicamente Jesucristo, aquel que resucitó entre los muertos y que está a tu diestra, Padre. Y por esa razón queremos hoy ser bautizados en agua, queremos hoy que nos bautices con tu Espíritu Santo y que podamos participar de la Santa Cena. Gracias, amado Padre, gracias, amado Jesús, gracias por todo tu amor y tu benevolencia. Restaura todo aquello que hemos destruido. En el nombre de Jesús también entregamos este tiempo para la alabanza de la gloria de tu gracia. Vamos a orar por las diferentes necesidades que se puedan estar presentando sobre cada uno. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te entregamos este tiempo, este espacio, sabiendo que tú suplirás toda necesidad. En este caso tenemos necesidad de lo que es este entendimiento y también saber y no ignorar las maquinaciones del enemigo. También te pedimos que tú nos ayudes a saber cómo caminar en la verdad y que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Es nuestra necesidad de entrar en comunión, es nuestra necesidad de ser impulsados a la oración, a la lectura, a la búsqueda de tu deleite y de tu fidelidad y de tu ternura. También asimismo provee para aquellos que tal vez no tienen trabajo, no tienen ciertas situaciones tal vez económicas, de enfermedades, de cárceles, de persecuciones, inclusive tal vez que están predicando el evangelio, o de ataques espirituales que el enemigo está hablando. Protege, levántate tú como un poderoso gigante, como un mediador, como aquel que suministra y bendice, aquel que provee, aquel que se manifiesta como proveedor, como sanador, como libertador, como juez, como padre, como amigo. Suple toda necesidad, Padre, inclusive aquellas personas que se pueden sentir solas o que puedan tener la necesidad de una pareja, para que tú seas su pareja, para que tú seas su amor, para que tú seas su potencia. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén.